Vecinos, bienvenidos a En Confianza, lo que queremos ver, lo que usted quiere ver de la realidad de los vecinos en Santa Juana. En este programa realizaremos una biografía en vivo, como la está viendo ahora, de sus propios vecinos, de tal vez usted o del mismo camarógrafo. Así que, por favor, adelante, En Confianza. Vecinos, bienvenidos a En Confianza a través de las pantallas de Canal Pacífico. En nuestro primer capítulo tenemos a un invitado de la zona, alguien que mayoritariamente todos conocemos, pero antes de presentarlo vamos a hablar un poco sobre él. Fue director de la Universidad de Concepción en la sede de Los Ángeles, fue director de extensiones en la Universidad de Concepción y en la Universidad Santo Tomás. Pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile, teniendo ya 5 libros de poemas y un libro de cuentos. Fue ganador de premios de concursos nacionales que incluso le llevaron a viajar fuera del país. Estamos hablando de países como Venezuela, Colombia, Perú, entre otros. Es el autor del himno de San Carlos Talcahuano, de la Universidad de las Américas, la Universidad San Sebastián y de varios colegios y escuelas como el que tenemos acá en Santa Juana, de Madres Dominicas, y es el autor del himno de Santa Juana. Actualmente se desempeña como el coordinador de las artes culturales de la Municipalidad de Santa Juana. Nos referimos al señor Abraham Villaseñor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, como bien la gente de la comunidad sabe, usted es la persona que está directamente encargada de todo lo que es el tema cultural y de los programas que nos trae a nosotros, tanto como durante el año y especialmente en las vacaciones, para los jóvenes y también para la gente adulta. Pero más allá de la persona que está a cargo, queremos saber quién es Abraham Villaseñor, que es la persona que está a cargo de la entretención cultural de la comuna. Bueno, Abraham Villaseñor es actualmente un vecino de Santa Juana que llegó de Concepción a Tricauco, pero hace ya casi 21 años. Encargado de actividades culturales, es cierto, y de educación durante muchos años, pero más que nada, y contestando tu pregunta, un vecino de Santa Juana, avecindado aquí ya, con mi esposa, una hija que trabaja en las Dominicas y una hermana que también trabaja en las Dominicas, 2 hijas aquí, y que al conocer una realidad social tan sana, tan bonita, y al conocer una geografía y una naturaleza que invitaban a estar aquí, significó que partimos de Concepción hace años atrás y nos avecindamos. Pero por algún motivo en especial, no solamente por la calidad de la comunidad. A ver, nosotros habíamos conocido Santa Juana muy por encima. Mi papá había trabajado con don Hernán Mozo en la empresa Esquerré. Y eso hacía que a veces mi viejo venía, lo acompañaba yo y conocíamos en parte un Santa Juana antiguo, por cierto, sin siquiera caminos todavía. Eso influyó a que uno fuera conociendo Santa Juana y enamorándose del pueblo. Al mismo tiempo, uno se documentaba acerca de esto y yo trabajé también en actividades folclóricas que me permitieron conocer otras cosas más. ¿Y actividad folclórica? ¿Qué tipo de actividad folclórica? Por ejemplo, cuando trabajábamos con Gonzalo Rojas y Margot Loyola en la Universidad de Concepción, había estudios de poesía rural o de cancioneros populares y a veces se podía ir a los pueblos cercanos y hubo algunos viajes a Santa Juana. Pero estoy hablando de 45 años atrás, así que ya es demasiado tiempo. Santa Juana, sí, bonito, nos permitió venirnos y poco a poco formar parte de una comunidad, en este caso de Tricauco primero, donde he estado formando parte de la Junta de Vecinos, pero conociendo más de este pueblo que es tan bonito y que atrae tanto. En ese sentido nos enamoramos de Santa Juana y nos vinimos cuando ya mi esposa también pudo jubilar y nos quedamos aquí hace en los años que te contaba. Y bueno, todos sabemos que usted que trabaja en el área cultural de la municipalidad, pero cuando usted llegó acá a Santa Juana, ¿realizaba otra labor? Sí, llegamos a Santa Juana cuando mi esposa dejó la Universidad del Biobío, ella asistente social, y yo quedé dando vueltas, por usar una frase común, sin hacer muchas cosas, 2 o 3 años, hasta que de repente coincidió una labor cultural en Concepción, sí, en el Hotel El Araucano,
formamos un grupo con esa empresa de Hoteles Carrera y con los encargados de extensión de las 6 universidades locales. La Universidad de Concepción, la Bio Bio, la Católica, la Santa María, y nacían en ese tiempo la San Sebastián y la del Desarrollo. Con todo ello pudimos hacer una labor cultural que se desarrolló en el hotel, que prácticamente el hotel era una casa donde se entregaban contenidos, no había otro aporte sino ese de la ubicación y la muy buena voluntad de la gerencia. Y entonces pudimos entregar actividades culturales durante 9 años. En ese tiempo yo ya vivía aquí en Tricauco y entonces viajaba unas 2 veces a la semana. Sin embargo, cuando Hoteles Carrera dejó al Hotel El Araucano y otro y eso se acabó, yo quedé dando vueltas. Pero había trabajado con universidades y al ver que quedaba dando vueltas, la Universidad Santa María me dijo que por qué no me iba con ellos. Y me nombraron director de extensión cultural de la Santa María, que en ese tiempo estaba en Talcahuano, ahora en Hualpén. Y pude desarrollar actividades con un horario fácil. Como viejo me dieron algunas facilidades y de hecho iba 3 días a la semana a desarrollar actividades culturales que se hicieron tanto en la universidad como con un convenio con la Municipalidad de Talcahuano. Experiencia esa que sirvió mucho para repetir aquí en lo que se está haciendo ahora en Santa Juana. Entonces usted siempre ha estado bastante ligado a lo que es el área cultural desde que era muy pequeño. De hecho, cuando fui mechón, estoy hablando casi del año 60, prácticamente fui ayudante de Gonzalo Rojas, trabajamos mucho en poesía, los encuentros de escritores, el teatro de la Universidad de Concepción florecía en ese tiempo, entonces casi naturalmente me metí en ese mundo y hasta ahora no he salido nunca de ahí. Entonces, si usted, bueno, dice que era mechón, ¿usted tiene alguna carrera, algún título relacionado con la cultura? O sea, relacionado con educación, sí. O sea, de hecho, si yo dijera qué título tengo, profesor de español. Pero como profesor de español he hecho muy pocas cosas porque tenía más que nada cargos administrativos. Cuando tenía un poco más de 20 años me nombraron rector del Instituto de Humanidades de Concepción. Y creo que fue la primera experiencia en Chile de que un laico es rector de colegios de cura. Después ya cambió eso. Era tan joven que no me quedó más que formar un equipo directivo, una especie de consejo superior con otros viejos que me ayudaran un poco. Y ahí desarrollé actividades ligadas a la educación y cultura durante 10 años antes de irme a la Universidad de Concepción. Pero casi no hice clase. Y en la Universidad de Concepción o aquí en Los Ángeles, donde estábamos formando junto con otras especialidades a profesores de parvularia, básica y de media, tampoco hice muchas clases, así que de hecho he sido alguien encargado de actividades culturales, desde el punto de vista administrativo, he manejado muchas cosas, pero docencia propiamente tal, casi nada. Y ya hablando que usted siempre estuvo ligado a lo que era, aparte del tema cultural, sí, a la educación, comparando un poco la educación que usted tenían en ese entonces y viéndola con la educación que hay ahora, en el tema de la calidad y pensando también en un tema bastante de contingencia nacional de lo que se habla de la educación gratuita que están pidiendo actualmente los jóvenes, ¿qué opina usted sobre eso? Pensando también cómo era la calidad de la educación. Difícil me da hablar y comparar de calidad de educación porque hay que medir muchas cosas distintas que antes se daban o que se están dando ahora y antes no se conocieron. Pero sí había esfuerzos grandes de los gobiernos, de cualquier gobierno, por entregar educación gratuita. De hecho, yo tuve experiencias como, por ejemplo, compañeros de curso en la universidad que estudiaban sin ningún costo para la familia y que se daban casos como, por ejemplo, alguien que se enfermaba gravemente y que una operación que costaba cara era afrontada por la universidad y de hecho la familia no pagaba ningún peso porque estaba becado y no había obligaciones financieras de parte de la familia, ni siquiera de devolver algún préstamo. Y en ese sentido tampoco se hacían diferencias, es cierto, entre aquellos que provenían de hogares con mucha carencia o de otros ya con hartos pesos, pero había una política a seguir que era así. Es cierto también que las universidades eran pocas
y que eran pocos también los que tenían estudios universitarios. Yo no recordaría de cuándo empezó a echarse a perder esto que ahora se muestra con una gravedad penosa, donde hay más negociado a veces en la educación que otras cosas, donde no hay sino un afán hasta por endeudar a la pobre gente que de alguna forma quiere salir adelante, y donde no ha habido en ninguno de los gobiernos que yo conozca en los últimos 40 años una política clara a seguir frente a esto. Y quizás sea ese el problema de fondo. Gobierno A, gobierno B, gobierno C, que parte con una política a seguir en educación y que después es reemplazado por el gobierno D, que de nuevo parte con otra política a seguir en educación y no se concreta ninguna. Y entonces ahora mismo, si alguien piensa en una solución rápida para el problema de la educación superior, de la carencia de recursos o del afán por ayudar al necesitado, todo el mundo va a coincidir que hace falta, pero muy pocos van a coincidir en que por dónde se van y qué camino se abre para ver dónde están las soluciones. Y más encima puede ser que se encuentre una solución que armonice con varias posturas y que se cambie a los 4 años cuando cambie el gobierno de nuevo, o a los 8. Y entonces aquel que reclama con razón, pero también con poca razón muestra la cordura necesaria o la tranquilidad para darse cuenta que hay que saber esperar y dar oportunidad a que la gente estudie las cosas primero. Pero si no, van a hacer soluciones de parche que no llevan a ninguna parte. Bueno, si bien es cierto, muchas personas, por lo menos la información que siempre nosotros leemos a través de las noticias, internet, ¿cierto? Mucha gente opina que, claro, la educación debería ser gratuita, pero debería ser con mayor exigencia. Porque mucha gente ya adulta considera que la educación, como se está entregando ahora o como se está impartiendo ahora, es mucho más, es con menos exigencia de cómo se hacía ahora. Ya así los profesionales también están saliendo con, hablemos de calidad, un poco menos de calidad de lo que eran antes, o de incluso los profesores. Porque se habla de que los alumnos aprenden gracias a los profesores, pero a los profesores se les están dando muchas facilidades para estudiar. Por ejemplo, la misma beca que se le da a los profesores para que estudien una pedagogía, ya la calidad de la educación en ese sentido está bajando. ¿Y cómo sería, qué opinas usted entonces de la calidad? ¿Tendría que ser mucho más exigente? ¿Tendría que ser mucha exigencia para los estudiantes si quisieran estudiar gratuitamente? ¿O la educación debería ser igual? A lo que quiero decir que tuvieran que, no sé, si antes eran como una prueba entrar a estudiar pedagogía, hablemos, no sé, 500, 600 puntos, ¿tendría que exigirse mucho más si uno quiere estudiar gratuitamente o tendría que ser igual para todos? A ver, ahí de que estamos hablando de 2 o 3 cosas distintas. Pensemos en aquel que quiere ser profesor, primero. Tomemos esa parte primero. Aquel que quiere ser profesor es porque ha encontrado una vocación que realmente le satisface y que de verdad se va a sentir realizado al trabajar en ese campo, pero que al mismo tiempo ve las limitaciones financieras. Los profesores mal pagados hoy día no son un estímulo para nadie que quiera seguir la carrera. El profesor que incluso a veces no está bien conceptuado dentro del ambiente comunitario, donde otros que no tienen idea de pedagogía se les ocurre opinar, tampoco va a ser algo que presente un futuro grato a aquel que quiera ser profesor. Por otro lado, hay universidades que sí forman profesores de valía, pero hay otras que están formando cualquier fulano que tenga un título cualquiera pero que pueda pagar la carrera. Y que más encima ni siquiera consideran la calidad del docente universitario para formar al futuro profesor. Hay voy a usar una frase vulgar, una ensalada de situaciones que se está dando donde todos meten el tenedor, todos opinan y al final todos desconciertan a los futuros pedagogos. Hoy día si alguien quiere seguir educación se encuentra con una realidad penosa. A ese profesor de cualquier nivel casi ni se le respeta. A ese profesor tampoco se le dan las oportunidades de perfeccionamiento. A ese profesor se le asignan pocos recursos o un horario recargado
o un sueldo que no corresponde a la calidad de ese profesional, ni la trascendencia que tiene el hecho de ser profesor. Parece que la gente, no se ha dado cuenta que si pone en un abanico de posibilidades 10, 12 profesiones, la mayoría, claro, con incidencia en lo social y en el progreso financiero de una comunidad, pero el profesor es el que tiene que estar en primer lugar por la trascendencia de su labor, la formación de un individuo, la entrega de valores. ¿Y quién lo está viendo así ahora? Poca gente. Tiene mucha razón. Vamos a ir a una tanda comercial y ya volvemos. Se vienen los cambios acá en la gran finalísima. Y se vienen varios cambios. El Carená, el Facha, el Papato. ¡Ah, no! ¡Yo voy a entrar de Claudio! Y también Palma. No, sé que están todos locos. Es emocionante estar en esta final. Sí, realmente emocionante. Fernando. ¿Crees tú, Dante, que puede ser un aporte? Y yo le daría una oportunidad. ¿Cómo va a entrar, Dante? Si es un desastre. Palma, aparte, hay 30 personas por lado. Increíble. ¿Qué gol se perdió Palma y después critica a los jugadores? No puede ser. Yo te dije que iba a ser un desastre, no le pega ni el quinto voto. CDF, vivimos fútbol. Más de 17 años trabajando para conectar a nuestra gente con las nuevas tecnologías. Nos han enseñado que lo más importante es conectarnos con sus corazones, necesidades y emociones. Esa es nuestra mayor satisfacción. Mundo Pacífico, estamos contigo siempre. Y bueno, volviendo con la entrevista al señor Don Abraham Villaseñor, y aprovechamos este corte comercial para hacernos un café y comer un par de... Un rico cafecito con galletas. Claro. Sí. Antes de terminar un poco el tema de la educación, si bien usted hablaba de... A grandes rasgos de la poca importancia que se le está dando entonces a las personas que quieren estudiar pedagogía a nivel nacional. A las personas no, se le está dando poca importancia a la formación que se le tiene que dar. Entonces, ¿usted cree que tendría que, más allá de hacer un cambio educacional, ¿cierto? Para las personas que se están formando sobre eso, habría que hacer un cambio en otros ámbitos también? Si pensemos que si el país quiere surgir y son los jóvenes los que van a realizar este cambio más adelante, habría que cambiar otras cosas también, si los mismos son los profesores los que van a educar a estos jóvenes que el día de mañana van a cambiar el país. O sea, yo estoy partiendo de la base que esos profesores están formados
con capacidad técnica, pedagógica, con valores que los van a saber entregar para saber encauzar a esos jóvenes también. Y parto de la base también que los jóvenes han recibido en su hogar determinados valores que les sirvan en su formación personal. Y en general, si uno ve el asunto de esa manera, no tiene por qué ser pesimista. El problema está en que ¿cuántos hogares no están quebrados ahora? ¿Cuántos jóvenes no saben ni siquiera dónde apuntar? ¿Cuánta desorientación? Y entonces, si todos van a estar pensando que la formación de un futuro joven depende solo del profesor, de la escuela, del liceo, de la universidad, no está enfocando el problema en su totalidad. Ahora, si hay desajustes en el hogar, a lo mejor es porque hay limitaciones económicas también. Y entonces hay que empezar por corregir otras cosas también. En otras palabras, hay que tomar un todo. Que, por ejemplo, si bien, como decíamos, la educación actualmente no es gratuita, pero muchas personas están tomando otra forma de estudiar, pero esa que vendría siendo la forma autodidacta. Pero llegar a ese punto de decir, ok, tal vez yo no puedo estudiar, pero puedo ir a una biblioteca, puedo ir y buscar en internet algo para poder yo surgir de forma autodidacta. Y esa educación supuestamente debería estar menos formada en la casa. ¿Usted cree que si las personas empezaran a cambiar esa mentalidad de decir, ok, si yo no puedo estudiar, no voy a hacer nada, y empiezan a decir, ok, puedo estudiar de forma autodidacta, ¿el país surgiría de otra forma? Bueno, si eso se suma a las otras situaciones, claro que sí. Si aquella persona que se ha sentido postergada por situaciones de familia o por no tener oportunidades o saber que no puede estudiar si no paga, por ejemplo, y tiene esa otra posibilidad de formación, claro que sí. No es la ideal, no debiera existir eso. Lo que debiera existir es un gobierno, un Estado, mejor dicho, encargado de entregar una educación para todo el mundo con la puerta abierta y con todas las posibilidades. En ese sentido, quizá se está enfocando mal también la educación porque se identifica con jóvenes que a lo mejor aparentan no saber dónde van. ¿Cómo reacciona la gente ahora si uno preguntara qué está pasando en las universidades? ¿Por qué hay protestas? Y todos se van al mundo del encapuchado. Y van a ver que hay jóvenes que están haciendo pedazo cosas. Pero, ¿qué pequeño porcentaje es ese? Y sin embargo lo valoran tanto. ¿Por qué no valoramos todos esos otros que vienen con ganas de salir adelante, con ganas de estudiar, que incluso si les cuesta pagar un poco, hasta están trabajando para poder juntar unos pesitos más y salir adelante? Si la mayoría de nuestros jóvenes nos dan un ejemplo muy positivo. Lo que pasa es que algunos viejos cierran la puerta o se encargan de otras cosas y no los valoran porque ellos ya están tan tranquilitos en un mundo materialista donde no les hace falta cosas y no se preocupan del otro. Y entonces por eso mismo yo vuelvo a lo que te decía delante. Esto hay que tomarlo como un todo. Las autoridades superiores de cualquier gobierno, de cualquier tendencia, no solo van a tener que ver educación, van a tener que ver el lugar donde está trabajando el papá de ese joven. Van a tener que ver posibilidades laborales para todo el mundo. ¿Y qué sacan con trabajar en alguna parte donde a lo mejor tengan cierta remuneración si no tienen una casa decente? Y donde ese joven no va a poder ni estudiar porque está con 4 más en la misma pieza durmiendo. Entonces hay que tomarlo como un todo. Y es cierto que educación es lo básico de todo eso, pero no la tomemos como una sola cosa problemática, sino como la necesidad de afrontar socialmente toda una realidad que tiene que mejorar. Bien, tiene mucha razón en eso. Ahora entrando un poco más ya a tema comunal, ¿cierto? Han habido hincapié, por ejemplo, hablando un poco de como lo que no se ve de su labor dentro de la comuna, por ejemplo, si las complicaciones, o no complicaciones, sino lo que cuesta traer a grandes artistas o obras, ¿cierto?, a la comuna para que la gente empiece a verlo de otra forma. Así que
Y para que nos explique un poco cómo es este proceso de traer a las personas acá, de buscar, de seleccionar, ¿cierto? Para que las personas que tal vez de repente no se sienten un poco tan entusiasmadas a ir a estos eventos que la municipalidad trae para nosotros, empiecen a encontrar ese gustito por la cultura. Mira, hay que partir de esta base, que la municipalidad está empeñada en entregar actividades culturales para la comunidad, dando ocasión de que tengan experiencias que no han tenido y de que tengan la posibilidad de llegar a esas experiencias en forma gratuita. Si no fuera así, no iríamos a ninguna parte, y en ese sentido la municipalidad asigna recursos como para poder entregar este tipo de contenidos que a veces no son baratos. También ayuda mucho las relaciones, ya sea personal mía o de otras personas que han trabajado cerca de mí en otras universidades, y que permite entonces llegar a abaratar costos o a discutir determinados programas que se preparan ya en función de lo que necesita esta comunidad, por ejemplo. Traer una obra de teatro infantil, por ejemplo, no significa decir miren lo que están ofreciendo, miren lo que llegó, sino ver cuál es la realidad de Santa Juana, qué tipo de obra va a tener que ser importante para la familia de ese niño, que va a llevar ese niño, con un argumento que no le va a costar entender, con una escenografía que le va a ser grato el estar mirando eso, o a lo mejor con títeres que lo van a motivar. Estudiando todos esos detalles, uno dice ya, esta es la obra que debiéramos entregar. Porque por otro lado, te soy muy franco, llegan montones de ofrecimientos, pero no quiere decir que uno le va a decir que uno a cualquier cosa, o que va a estar mirando si este sale más barato o este otro no. En ese sentido hay que cuidar mucho los contenidos y adecuarse a la realidad también de Santa Juana. Por ejemplo, y creo que esto lo comentábamos delante, imaginémonos que vamos a entregar una obra musical, un grupo de cámara, 10 músicos de excelente calidad y que nos van a aportar música clásica solamente. Si yo promociono un concierto de música clásica y no doy más detalle, voy a tener X número de personas asistiendo. Pero si yo doy a conocer en otra forma el contenido de esa música, y a través de profesores, por ejemplo, del liceo o de las escuelas, se le entrega el antecedente a los niños de lo que van a ir a escuchar, ya tengo más gente. Pero si más encima, yo que sé que si solamente me voy a limitar a música clásica, voy a tener menos público, ¿por qué no lo hago como lo hicimos el año pasado? Que junto con esa música entregamos también música un poco más popular y entregamos bailarines que estaban acordes con esa música entregando un espectáculo. Y eso significó por lo menos un tercio de gente más todavía. En otras palabras, hay que estudiar y se están empeñando mucho en preparar gente a lo que llaman preparación de auditorio en el fondo, para poder entregar contenidos que sean interesantes, que entusiasmen y que motiven para que después sigan yendo. Porque si después de 2 eventos en que unos pocos vecinos han ido a ver y salen aburridos, después no va nadie. Y si más encima lo que nos ocurre en Santa Juana, que no tenemos teatro, que tenemos un gimnasio donde, imagínate, te trae un grupo X que cuesta traer, aparte que algunos hay que darles unos buenos pesitos para que vengan, pero bien, hay que irlo a buscar. Ir a buscar un grupo musical significa un vehículo que tiene que traer hasta un pequeño piano o unos tremendos instrumentos, entonces no es cualquier vehículo. Llegan a un gimnasio donde prácticamente no hay escenario y hay que inventarlo el día anterior. Y detrás del gimnasio habilitar unas mesas con unas luces de emergencia para que esa niña que canta o la que baila se pueda ver en un espejo que hay que traer de otra parte. Entonces, todas esas cosas hay que irlas considerando para que ese actor realmente trabaje en forma grata. Uno lo espera naturalmente con un cafecito y otras cosas, pero hay otras cosas que cuidar. Y entonces pongámoslo en el otro lado del público. Hay que habilitar 120, 180 sillas de la noche a la mañana
para un público que va a intumirse. Los 3 últimos eventos, si no ponemos un poco de calefacción, la gente se ha ido a algunos resfriados de ahí. Entonces, tenemos que cuidar todos esos detalles. La calidad de lo que se entrega, la selección de lo que se entrega, el contenido mismo adecuado a la realidad de Santa Juana, un bienestar material que acompaña todo eso y ojalá una orientación previa para que la gente sepa a lo que va. Y así se van a ir entusiasmando cada vez más. Y en ese sentido es grato sí comprobar que en comparación con lo que partimos cada vez tenemos más gente. Y gente que pregunta y que lo ataja a uno en la calle y qué viene ahora y qué se puede hacer, por qué no traen tal cosa. Ahora mismo, por ejemplo, cuando se presentaron los proyectos en la municipalidad para que la municipalidad ayudara tanto a los jóvenes, a las organizaciones juveniles, o de salud, o de juntas de vecinos, se presentaron 15 pequeñas instituciones de Santa Juana ligadas a la cultura pidiendo ayuda a la municipalidad. He sabido que hasta el año pasado nunca se presentaban más de 4 o 5. Quiere decir que algo más se está haciendo y la gente está empezando a llegar. Todavía falta, pero está empezando a llegar. ¿Y cómo fue que usted llegó, siendo que usted trabajaba bien ligado a lo que era la educación en Concepción, en Los Ángeles, como decíamos al principio? ¿Cómo usted llegó a formar parte de la municipalidad y estar a cargo de todo el tema cultural? Bueno, yo ya no trabajaba en ninguna parte de hace 3 años ya. Ahí había terminado en la Universidad Federico Santa María. Y un día el año pasado se me ocurrió seguir pensando por qué no hacer cosas aquí. Te insisto en algo que señalé delante, que tuvimos una experiencia muy bonita en Talcahuano, con la municipalidad de Talcahuano durante 7 años, entregando un promedio de 20 eventos al año, o sea, más de 100 en total, incluyendo exposiciones, concursos, encuentros de escritores y otras cosas que todavía no hemos hecho aquí. Y un día se me ocurrió ir a hablar con el señor alcalde y le dije, ¿por qué no hacer tal o cual cosa? Se interesó y me dijo, pero especifique un poco más qué podría hacer. Y le ofreció presentarle un pequeño programa que se lo entregué a la semana siguiente, unas pocas páginas de algunas ideas. Lo dejé ahí, pasó como una semana y dije, ya, parece que no pasó nada, hasta ahí nomás llegamos. Y me llama a una entrevista donde estaba él, estaba el director de Videco y el señor Umaña, jefe administrativo, y me empiezan a preguntar detalles de lo que yo ya había entregado. En el fondo la primera propuesta fue hacer lo que en Talcahuano y en otras partes habíamos llamado temporada cultural. Una seguidilla de eventos que prácticamente partirían con teatro, con música y con algunas otras manifestaciones culturales que íbamos a ir viendo de a poco, coros, danza, etc. Y al mismo tiempo la posibilidad de crear una corporación cultural. Con eso nomás empezamos a hablar de ello. Y me dijeron que, bueno, ¿por qué no? Llegamos a un acuerdo, se fijó un horario, unos honorarios también, un plan de trabajo. Y partí en abril del año pasado, hace poco más de un año. Y ahí yo quiero señalar algo donde quiero ser muy justo, que en la municipalidad me han tratado, no bien solo en lo personal, sino que me han ayudado tanto y con tanta generosidad, que yo estoy seguro que en otra parte no habríamos podido hacer lo que estamos empezando a hacer si no hubiera sido por ese apoyo de aquí. O sea, se portaron bien con... No se portaron, se siguen portando y se portan en toda clase de situaciones. Aparte del respaldo de las autoridades, que prácticamente en algunos aspectos hasta confían en uno y lo dejan solo y después a lo mejor me van a tirar la oreja, no sé, pero todavía no me han tirado. Pero en otros detalles que el resto de los funcionarios, como por ejemplo, citando el caso delante, si yo necesito un escenario de la noche a la mañana, estoy seguro que lo van a hacer de la noche a la mañana y van a trabajar a cualquiera y que lo van a tener en la mejor, presentado de la mejor forma posible. Mientras tanto, una secretaria u otra persona está preocupada de que ese conjunto que viene se sienta bien porque lo van a atender bien. Y la otra persona está viendo el tipo de contrato que tenga todo lo legal.
O la otra está bien, montones de detalles que si uno entrara en la minuciosidad, por lo menos habría que considerar unas 60, 80 cosas que son las que no se ven cuando un artista se está presentando y que acá en la municipalidad las hacen pero con una agilidad, con una generosidad, no sé si se pasan de buenas personas y de buena calidad profesional en su trabajo. Y entonces uno se siente estimulado también. Eso quiere decir que vamos a tener hartos espectáculos culturales para harto tiempo más. Así como vamos, sí, pero hay que ir de a poco. Creo que todos estamos coincidiendo en no apurarnos mucho porque puede ser contraproducente. Quizá una de las gestiones más valiosas de ahora último es que ya se concreta la Corporación Cultural. Y al concretar la Corporación Cultural, que ya tiene un directorio provisorio y que va a necesitar su directorio definitivo de aquí a un par de años más, de un par de meses más, y que ya tiene por lo menos 45 socios, imaginemos los 45 que en cualquier momento van a llegar a 70 vecinos de Santa Juana interesados por el quehacer cultural. Son palabras mayores ya, porque cualquier otra organización no tiene un grupo con ese afán. Y entonces al vivir legalmente se pueden recibir aportes de terceros, se puede programar en otra forma un quehacer cultural, se puede llegar a convenio. Imaginémonos un convenio, lo estoy inventando ahora pero no lo descarto, entre la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santa Juana y Artistas del Acero, por ejemplo. Todo ese tremendo mundo de cultura que hay allá, o cualquier otra organización. Entonces asegura un futuro que puede ser más bonito. Siguiendo entonces con el tema del área cultural para Santa Juana, a la vuelta comerciales vamos a estar, no sé, preguntando más de lo que se viene, ¿cierto? Un poco para el resto del año. Así que a la vuelta comerciales seguimos con Abraham Villaseñor. Se vienen los cambios acá en la gran finalísima. Y se vienen varios cambios. El Carená, el Facha, el Papato. ¡Ah, no! ¡Yo voy a enterarte, Claudio! Y también Palma. No, sé que están todos locos. Es emocionante estar en esta final. Sí, realmente emocionante. Fernando. ¿Crees tú, Dante, que puede ser un aporte? Y yo le daría una oportunidad. ¿Cómo va a entrar, Dante, si es un desastre? Palma, aparte, hay 30 personas por lado. Increíble. ¿Qué gol se perdió Palma y después critica a los jugadores? No puede ser. Yo te dije que iba a ser un desastre, no le pega ni el quinto voto. CDF, vivimos fútbol. Más de 17 años trabajando para conectar a nuestra gente con las nuevas tecnologías. Nos han enseñado que lo más importante es conectarnos con sus corazones, necesidades y emociones. Esa es nuestra mayor satisfacción. Mundo Pacífico, estamos contigo siempre.
Y bien, volviendo a En Confianza a través del canal Pacífico Televisión y en compañía del señor Abraham Villaseñor, ya que hablamos, ¿cierto?, del tema cultural y se nos vienen las vacaciones de invierno para muchos, ¿cierto?, y también el resto del año, ¿hay algo que usted nos pueda adelantar de las cosas que se vienen para la comunidad? Sí, hay varios proyectos, pero coincidentemente algunos de esos los dejamos para agosto porque gran parte de nuestro público son estudiantes y profesores y están de vacaciones, así que no viene al caso hacer un evento en julio porque la mayoría de esas personas no están aquí. Sin embargo, se puede decir que estamos avanzando en 3 líneas. Una que es la propiamente tal de la corporación cultural. Una corporación cultural que se trancó en un comienzo por situaciones administrativas, legales que cambiaron de parte del gobierno y que lo que iba a ser la Corporación Cultural de Santa Juana el año pasado como algo ya real, concreto, tuvo que esperar porque los procedimientos cambiaron. Sin embargo, al cambiar los procedimientos salió más fácil constituir esa corporación y de hecho hace pocas semanas el abogado de la municipalidad ya dio por terminado todo el trámite y ya podemos decir fehacientemente que existe la Corporación Cultural de Santa Juana. Una corporación cultural que tiene un número de 58 socios, que 30 y tantos en un comienzo, otros que llegaron a una segunda reunión, y que puede tener muchos socios y la mayoría de nuestros vecinos se interesan por estar allí. ¿Puede participar? Cualquier vecino mayor de edad, lo único que se pide es que sea mayor de edad y que tenga un afán por conocer situaciones culturales o sumar su propia experiencia o aprender lo que fuere, puede ojalá esté en ese sentido. Y si me permiten un mensaje, yo invitaría a que todos se den cuenta de que pueden ser parte de esta corporación cultural y que de hecho pueden sumarse a estos esfuerzos. Lo único que vamos a pedir un poco de paciencia porque configuramos recién un directorio provisorio, tenemos que hacer un plan de trabajo con ese directorio provisorio mientras y de aquí a un mes y medio más ya ofrecer a la comunidad algo más concreto con un directorio definitivo y con la posibilidad de tener socios de darle la oportunidad de socio a cualquier vecino. En ese sentido, la corporación todavía no presenta un programa, pero la idea es, por ejemplo, para darla como algo ya fijo y decir, inauguramos la corporación cultural, de aquí antes de unos 3 meses partir con un concierto de muy buen nivel, porque hay que pegar fuerte el tiro, y entonces dar a entender que las cosas empiezan a cambiar más positivamente todavía. Esa es una línea. La otra línea es la que nosotros hemos llamado temporada cultural y que ahora va en una segunda etapa y que entrega un promedio de un evento al mes. En este caso, como decíamos, julio lo saltamos, pero inmediatamente el día 13 de agosto traemos algo que puede ser novedoso porque es un concierto de jazz. Y en ese sentido no se ha dado mucho esto en Santa Juana. Vamos a informarlo oportunamente, con hartos antecedentes, y de hecho con el grupo de jazz que viene estamos viendo música que sea conocida en parte por nuestro público, para que junto con escuchar ese jazz vaya a entretenerse y lo pase bien. Incluso vamos a cuidar que el ambiente ya tenga calefacción y a lo mejor un cafecito o algo así para que sea más grato todavía. Ese sería el evento más próximo de la segunda temporada cultural, pero la otra línea que creo que va a dar que hablar y que a nosotros nos tiene muy satisfechos es la creación de los talleres artísticos. De hecho, durante un mes y medio ofrecimos 9 talleres, avisando que de esos 9 talleres nos íbamos a quedar con los 6 que tuvieran el mayor número de inscritos. El plazo vencía ayer. De hecho, a 6 talleres se llenaron ya con el mínimo que podían tener. Otros 3 ya no tuvieron esa posibilidad. Quedaron afuera por falta de inscritos
pero lo que no quiere decir que a lo mejor lo intentemos en el verano, por ejemplo, un taller de teatro que tuvo pocos inscritos, taller de poesía y cuento que tuvo menos inscritos que el de teatro, y un taller de mural y graffiti que tampoco tuvo muchos inscritos. Sin embargo, los otros 6 se repletaron y hemos tenido que estar rechazando. Y eso es muy grato de decirlo porque cada taller va a tener un promedio de 20 a 25 integrantes. Imagínate, 6 talleres ya son 150 vecinos con inquietudes por lo artístico y que van a tener clases una vez a la semana, clases que duren 2 horas o 2 horas y media, de aquí a diciembre. Por lo tanto van a tener por lo menos 19 a 21 clases de 2 horas cada una, donde van a conocer la especialidad de pintura, muchos inscritos en pintura, muchos inscritos en fotografía estenopeica, que me costó aprender el nombre, incluso que no sabía bien lo que era, pero que creo que va a gustar mucho en la forma como aprender a trabajar la fotografía y hasta armar pequeñas máquinas así artesanales. Pintura, fotografía, cerámica y mosaico. Tenemos los hornos donde estar cociendo la greda y todo lo demás. Ballet infantil para los pequeñitos de 5 a 7 años con una profesora de ballet. Guitarra, que también se repletó. Y se me escapa un sexto, a ver, pintura, ballet infantil, fotografía, cerámica, guitarra, y salsa y bachata, que es para los lolos también. No hay excusa para que la gente... Entonces tenemos, imagínense, en un periodo de 6 meses, con un horario intensivo y con un material que no significa gasto, porque hasta, por ejemplo, la pintura, las telas, lo necesario para cualquier otro taller, imaginémonos el de cerámica, todo eso lo paga la municipalidad, de tal manera que la gente se inscribe y gratuitamente va a estar con una experiencia artística que no tenía. Hemos cuidado mucho de que sean talleres de largo plazo. Es muy común que a veces venga una organización de afuera y diga gran taller grande, y en el fondo inscriben 20 personas con un taller que dura 1 hora y media. Y después se van diciendo que entregaron una gran calidad de taller en una comuna. En el fondo por aparentar un quehacer que no le sirve a nadie y que a los 2 días está olvidado. La idea aquí primero, buscar los profesores más idóneos. Y hemos encontrado y hemos seleccionado profesores de valía. Segundo, que la gente no esté gastando en compras de materiales ni nada. Tercero, un horario adecuado, intensivo, y por lo menos 5 a 6 meses, de tal manera que incluso a comienzos de diciembre, en un evento que va a ser de la segunda temporada cultural, vamos a mostrar el trabajo de los talleres. Y ahí vamos a ver qué es lo que hizo cada vecino, ya sea progresando en la guitarra, ya sea progresando en baile infantil, pintura, cerámica, y etc. Esas son las 3 líneas que vienen por ahora. Entonces, le pediría que usted invitara a las personas de Santa Juana que tal vez en un principio no estén tan entusiasmadas a participar, que participen de las actividades que la municipalidad le está entregando, y como usted afirma, que es de calidad y más importante aún, que es totalmente gratuito. Así que le invito a que su cámara, ¿cierto?, usted llame a la comunidad y lo invite a que participen. Sí, yo no quiero usar palabras de buena crianza o formales, sino que derechamente hablando entre amigos. Imagínense, vecino, que usted tiene inquietudes de tipo artístico y que puede ir donde aquellos que lo pueden orientar y hasta le enseñen a aprender más en eso. Imagínese que no quiera usted estar participando, pero que quiera sí ser un espectador de un evento. Y que en vez de tener que pagar un viaje a Concepción y la entrada a un evento en Concepción, se va a dar cuenta que aquí su municipalidad le trae ese evento y se lo entrega gratuitamente. ¿Cómo no le van a dar ganas de participar? Imagínese que usted tiene la puerta abierta en la municipalidad, en la oficina de coordinación cultural, para que vaya con cualquier inquietud. A lo mejor usted quiere escribir y quiere una orientación. A lo mejor sabe de poesía popular. A lo mejor sabe que allá en la zona rural hay alguien que interpreta canciones que hace falta atesorar.
A lo mejor, como yo sé que ocurre, hay un vecino que quiere hacer un museo. ¿Por qué no reconocer que la oportunidad está y que ahora dependen de ustedes aprovecharla? Por eso, sin caer en frases hechas, yo simplemente le digo, le invitamos a que se sienta bien creciendo espiritualmente en lo cultural y le vamos a ofrecer eventos de valía, de tal manera de que no lo vamos a defraudar. Y apóyenos a usted, ¿cómo? Asistiendo, difundiendo esto, invitando a terceros para que todos gocen de algo que vale la pena. Muchas gracias, señor. Gracias a haber ustedes. venido con nosotros. Háblanos sobre usted, sobre lo que hizo y lo que está haciendo y va a seguir haciendo. No, gracias La a municipalidad ustedes. y por la comuna. Entonces, amigos de la comuna, nos estamos despidiendo de este capítulo. No olviden de sintonizarnos la próxima semana a través de las pantallas de Pacífico Televisión.